Sekarti Joshelautiwech, Matías Karim. Buenos días, chicos. Para mí es un honor, ¿verdad?, continuar con ustedes. Le damos gracias a Dios que vamos a iniciar un nuevo bimestre y ya estamos al tercer bimestre, chicos. Qué rápido se está yendo el tiempo, ¿verdad? Siempre tengan sus debidas precauciones. Los extraño bastante y créanme que poco a poco vamos a regresar al colegio, primeramente Dios. Asimismo, hoy les voy a dar ya nuestro primer tema que vamos a trabajar en nuestro tercer bimestre y es ritas, que son los sustantivos. Vamos a hacer un repaso de los sustantivos, pero ya aplicándolos a nuestras oraciones. Acompáñenme, chicos, a ver de qué trata nuestro próximo tema. Vamos a iniciar entonces con nuestro concepto, ¿verdad? Todo esto debemos de copiarlo en nuestro cuaderno o bien, si no tienen el cuaderno, utilicémoslos en hojas adicionales, por favor. Sí necesito que tengan estos apuntes para que ustedes puedan estudiar, porque si no, no van a saber de qué estoy hablando en el examen o más bien van a decir que no se los enseñé, por favor, ¿sí? Entonces iniciamos y dice concepto. Los sustantivos son palabras que designan personas, animales y cosas. Son los elementos principales de una oración, donde tienen como función como un sujeto, objeto, instrumento, lugrativo u otros conceptos nominales. Esto quiere decir de que nos va a ayudar o es una pieza importante en nuestra oración. En el idioma cachiquel se divide en tres, en el triwinaqui, y están los demás. Vamos a verlos a continuación. Entonces les iba comentando que el primer inciso sería riwinaji, ritas chiniwinaji, que significan sustantivos de personas. Y para ello tengo una lista en la que ustedes pueden copiar en su cuaderno. Por ejemplo, riacual, que sería niño, alá, joven, ishten, señorita, teej, mamá, tataaj, papá. Asimismo, también dice que en esta serie podemos incluir profesionales o nombres, puestos profesionales, nombres, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, Tijonel, maestra, Acomanel, doctor, Chupuc, que sería bombero, ¿sí? Vamos a copiar esto, por favor, para que ustedes puedan tenerlo en su cuaderno. Continuamos entonces y dice ritas chirichicopi, sustantivo de los animales. Este es nuestro segundo inciso. ¿Y cómo va a ser esto? Si ustedes bien se dan cuenta, van a ser nombres de animales. Por ejemplo, dice mes, gato, chi, perro, el perico, allí lagarto, nimaquer, delfín, car, pez, cool, chompipe, palomiquier, cebra, iscalet, rana. Si ustedes se están dando cuenta, hay palabras que ustedes ya conocen y tenemos sustantivos nuevos para que ustedes puedan ir enriqueciendo su vocabulario, ¿sí? Pueden copiar esto también, que les va a ayudar bastante. Si consiguieran más nombres, sería bueno que los fueran anotando, o bien si ustedes se acuerdan de los demás que ya les enseñé, pueden ir anotándoles para poder formar sus oraciones. Continuamos entonces y dice ritas chini Huachinel Winak, que serían sustantivo de objetos, que es nuestra última serie, y para ello vamos a utilizar nombre de objetos. Por ejemplo, Huachbel, dibujo, Beij, camino, Kashelan pot, blusa, Kashelan uk, vestido o falda, Kaibel, mercado, Kematzim, computadora, Shul, flauta, Peques, mochila, Shahab, sandalias. Estos también nos van a servir mucho ahorita en nuestras oraciones que les voy a mostrar a continuación. Son oraciones simples, así que van a ser muy fáciles para poder trabajarlas. Entonces, damos inicio a nuestra aplicación de sustantivos en oraciones. Por ejemplo, acá yo les coloqué 3 ejemplos. El primero sería nim, riacual, que significa el niño es grande. Recordemos de que acá debemos de colocar adjetivos demostrativos, ¿verdad? O calificativos, los que les acabo de enseñar la semana antepasada. Entonces, por ejemplo, vamos a describir algún tamaño, color o forma.
el RI va a ser un artículo que yo ya les dije qué es lo que significa y vamos a utilizarlo en esta ocasión. Y para ello, por último, varía cuál, que sería el sustantivo. Dense cuenta que primero va el adjetivo, luego el artículo y por último el sustantivo. Pero al traducirlo al español dice el niño es grande. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el adjetivo va al inicio, luego es grande. ¿Sí? Espero que sí les esté sirviendo esto de mucha ayuda para que ustedes puedan guiarse y realizar su tarea. Luego dice el lagarto es de color verde. Siguiente, Colripe, que es la mochila es grande. Si se dan cuenta, es bastante fácil y aplicable. Luego les dejo un ejercicio donde deben de redactar 10 oraciones simples utilizando los 3 tipos de sustantivos. Todos deberán ser trabajados en su cuaderno. Si no tienen su cuaderno, en hojas en blanco. Pero sí voy a solicitar por favor de que tengan su cuaderno sus hojas, perdón, en un folder para que ustedes puedan tener almacenado todo lo que les estoy enseñando, por favor. Espero que no tengan dudas y si tenemos dudas vamos a resolverlo en nuestra clase en línea. Que tengan un buen día, chicos. Matiosh Tijoshela, Tachakijawi.